Bienvenidos a Sin Voz, el programa donde las preguntas encuentran respuestas. En este programa te acompañaremos en un viaje a través de los temas más relevantes y actuales, siempre con la mirada crítica y enfoque jurídico, desde derechos laborales hasta cuestiones de justicia social. Estamos aquí para desentrañar las complejidades del mundo legal y ayudarte a entender tus derechos y obligaciones. Exploramos casos reales, analizamos leyes y conversamos con expertos para brindarles la información que más necesitan. Porque en Sin Voz, tu voz cuenta. Y juntos buscamos la verdad y la justicia. ¡Comencemos! ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según nos estén viendo, amigos de Facebook, YouTube, de la radio como tú, de Lerdo Durango. El día de hoy seguimos con la segunda parte con nuestro invitado, el juez, el licenciado Mario Gamboa, juez del Juzgado Segundo en Gómez Palacio, Durango. La semana pasada le damos las gracias al juez por volvernos a agendar. La semana pasada nos quedamos y estuvimos hablando sobre los menores. Juez, empecemos. De la semana pasada del video recibimos preguntas sobre los divorcios. Que si pudiéramos explicar qué divorcios, los diferentes tipos de divorcios que se pueden llevar en el juzgado y pues su proceso. ¿Sí? Entonces, pues le abro el espacio para que pues igualmente comience, se presente, pues igual seguimos. Muy bien, agradezco la oportunidad nuevamente de este espacio que se me otorga por parte de aquí del licenciado. Efectivamente, pues ya me presenté la sesión pasada, la semana pasada. Soy Mario Alberto Gamboa Guajardo, juez del Juzgado Segundo Familiar en Gómez Palacio. Y sin más preámbulo, pues vamos a dar un poquito inicio a la plática de las dudas que me comenta, que hicieron llegar el auditorio o personas. El divorcio, pues, nuestro código civil en el Estado de Durango y en realidad los 32 códigos de las 32 entidades federativas tipifican o establecen varias modalidades en divorcio. Históricamente el divorcio contencioso era divorcio necesario. Cuando la parte actora tenía que encuadrar su demanda, justificar su demanda en cualquiera de las causales que marcaba la ley. Aquí en Durango marcaban 18 causales. Con el paso del tiempo y ajustados a la realidad, va surgiendo y surge una nueva modalidad de divorcio, que es el divorcio sin expresión de causa. El divorcio sencillo en cuanto al divorcio. ¿Por qué? Porque basta con que se pida y la ley no exija la acreditación de una causa para la procedencia del divorcio. Debemos pensar, pues, que ese divorcio, y así lo establece nuestra legislación civil, el artículo 261, en el divorcio encausado no se exige la acreditación de ninguna causal para que proceda el divorcio, aunado a que varias jurisprudencias y la Suprema Corte de Justicia se ha establecido en el sentido de que es inconstitucional exigir a una parte que demanda el divorcio que acredite la causal. Entonces, basta con solicitar el divorcio para que éste se ponga en marcha, y previo el procedimiento, que es relativamente rápido y fácil en cuanto al divorcio, aclaro, se pronuncia la sentencia disolviendo el vínculo matrimonial. En el caso específico, no deja de ser una controversia, una demanda en su naturaleza. Una vez que se admite, vista la petición de demanda de solicitud, a la cual se debe acompañar un convenio en el cual se establezcan varias situaciones dependiendo del matrimonio que así lo solicite. Si tienen hijos, pues proponer un convenio para que se garanticen las cuestiones de alimentos, las cuestiones de guardia y custodia y las cuestiones de convivencia. Independientemente de la cuestión patrimonial que es la sociedad conyugal, proponer en su caso la forma interior. Pero si no se llegara a un acuerdo definitivo en cuanto a esas cuestiones incidentales, el procedimiento nos marca una junta de conciliación en cuanto a la propuesta de convenio y la contrapropuesta que pueda en determinado momento presentar en su contestación el demandado. Llegada a esa fecha, y en el Estado de Durango, pues se pronunciará la sentencia definitiva sobre el divorcio necesario. Reitero, a veces no resulta tan sencillo, puesto que es una obligación para toda autoridad, específicamente no familiar,
asegurar desde un inicio los alimentos, aunque sea en forma provisional de los menores, la guarda y custodia de los menores y la convivencia. Pero reitero, en cuanto a la acción principal de divorcio, llegada la fecha de la audiencia, si se ponen o no se ponen de acuerdo, se pronuncia la disolución del vínculo matrimonial y se dejarán a salvo los derechos de las partes para que de manera definitiva, y mediante los elementos de prueba que tendría que aportar, el juez determina la cuestión definitiva de alimentos, aseguramiento de alimentos, aseguramiento de guarda y custodia y aseguramiento de convivencia. Otra modalidad, un poquito más sencilla, es el divorcio por mutuo consentimiento. Ese divorcio por mutuo consentimiento es propiamente una solicitud que los dos cónyuges hacen al juez de lo familiar o realizan al juez de lo familiar solicitando se decrete la disolución del vínculo matrimonial. El único requisito es que haya transcurrido un año contado a partir de que se celebró el matrimonio y que exhiban un convenio en donde igualmente, si hay existencia de menores, se establezca lo relativo a la guarda y custodia, al aseguramiento de alimentos y a la convivencia de los menores y en su caso a la liquidación de la sociedad conyugal. Ese procedimiento es más rápido, puesto que la ley señala nada más 2 juntas de avenimiento, primera y segunda junta de avenimiento, en donde únicamente se le recalca la importancia que tiene el matrimonio. Se trata, en buen sentido, de persuadir a las partes para que reconsideren su intención de divorciarse, pero si son tajantes y es su decisión seguir adelante, si se señala una primera junta de avenimiento, no antes de los 8 días ni después de los 15, una vez radicado el expediente, se celebra la primera junta de avenimiento. Si ratifican el convenio e insisten en su decisión de divorciarse, se dicta una segunda y última junta de avenimiento dentro de los 8 días, sino máximo de los 15. Si acuden a la segunda junta de avenimiento, inmediatamente ahí se pronunciará la sentencia definitiva. Es decir, se decreta la disolución del vínculo matrimonial solicitado por las partes y se aprueba en su caso si se encuentra ajustado a derecho y a criterio del órgano jurisdiccional no es contrario a los intereses de los menores, entonces se aprobará el convenio. Es un procedimiento que si hay interés procesal, pues no debe tardar más que algunos 2 meses. Hay un divorcio que es un divorcio administrativo y que no se lleva ante instancia judicial, que se tramita igualmente ante cualquier oficialía del registro civil a las que se sometan el matrimonio. La única condición es que si en el divorcio administrativo necesita no existir deudores alimentarios. Claro, no tener hijos, ¿verdad? No tener hijos. Y si se casó bajo el régimen de sociedad conyugal, llevar previamente ante notario público la disolución. Una vez que se presente administrativamente ante el oficial de registro civil esa solicitud, se dará un término de 15 días. Acuden nuevamente los cónyuges y de manifestar la conformidad, ahí mismo se declara administrativamente el divorcio. Por último, ha habido varios avances en cuanto a la figura del divorcio incausado. El divorcio incausado puede solicitarse incluso de forma conjunta por las 2 partes, lo que se asemejaría a un divorcio por mutuo consentimiento, pero es un divorcio sin expresión de causa de acción conjunta, en donde únicamente se señala una fecha, se ratifica el convenio y ahí en la fecha señalada como en el divorcio incausado que demanda indistintamente a una mujer, se dicta la sentencia. Son modalidades que se tienen que ir ajustando. Claro, licenciado. Y en cuanto al divorcio que nos comenta sin expresión de causa, incausado, ¿qué pasa si una de las personas está en Estados Unidos o está en otra parte de la República? ¿Cuál es el proceso que se debe llevar en su caso? Es una pregunta muy importante. Ahí habría que atender a las cuestiones de competencias en cuanto a jurisdicción y en cuanto a territorio. En cuanto a materia, pues ya sabemos que donde hay jueces especializados, como en el caso específico en Gómez Palacio, somos competentes los juzgados de los familiares. Hay una máxima, dentro de muchas máximas de derecho, que dice que lo que no está prohibido está permitido. En el caso específico, hay que recordar que hay un contrato o un documento que la ley establece como mandato. En el caso específico de los divorcios, incausados cuando cualquiera de los cónyuges o aún los 2 de los cónyuges no se encuentran en el distrito judicial o en la ciudad en que se promueva, pero que se acredite que el
el último domicilio conyugal, porque es la razón de la competencia en cuanto a territorio, que se acredite que en el lugar en que se presenta la demanda se haya establecido el último domicilio conyugal. Se pueden hacer valer por representantes. El contrato al que yo me refiero es el mandato, o poder general o poder expresar para pleitos y cobranzas que los promoventes pueden otorgarlo para que sean representados en este procedimiento. La ley no lo prohíbe. La ley prohíbe en los casos de divorcio por mutuo consentimiento que a las juntas de avenimiento que hemos hecho mención acudan representados. Ahí sí lo prohíbe, porque dice que en las juntas de avenimiento necesariamente deben de estar las partes presentes los cónyuges. Entonces ahí se va acentuando un poco más la exigencia de que no pueden ser representados. Insisto, en el divorcio por mutuo consentimiento por disposición expresa, en el divorcio incausado definitivamente es posible que la o las partes sean representados durante el procedimiento mediante mandatarios o apoderados generales o especiales según sea el caso. La ley lo permite. Entonces, lo que se recomienda a las personas específicamente que residan en Estados Unidos es acudir o ante notario público de aquella entidad o ante el cónsul general de México en el lugar del extranjero en que se encuentren. Y es más recomendable, porque hay que entender que los cónsules hacen a veces de notario público. Entonces, si va usted ante el cónsul mexicano del lugar en el extranjero en que se encuentre, es un documento que se admite aquí en nuestro país. Si va con un notario público, también es válido, nada más que tendría que otorgar o presentar ese poder, ese mandato al idioma castellano, y un requisito administrativo que se denomina apostille, que es un reconocimiento que se hace a las funciones de las autoridades administrativas o legales de Estados Unidos. O sea, dificulta un poquito más y lo hace más oneroso y lo hace más costoso. Sí, claro. Entonces, pues, lo que se les recomienda es que acudan ante el consulado del lugar en que se encuentren, reitero, ¿sí? Y manifiesten o otorguen el poder general o poder especial para que lo representen en un procedimiento. ¿Por qué? Porque, reitero, la ley no lo prohíbe. Sí está permitido. Claro, ahora hacerles entender pues a la gente que nos ve y nos escucha que nada más en el proceso pues no es el que me quiero divorciar y me divorcio, sino que bueno, nos ha estado comentando y hay partes que son importantes, que si están casados por bienes mancomunales, pues hay que hacer una disolución de bienes, que es otro proceso aparte del divorcio. Y aparte que si tienen hijos, también muchas veces, y no me dejaba mentir, el 80-90% de las veces, pues se les olvida que están los hijos. Sí. Se les olvidan que están los hijos y hay que ver, o los mismos cónyuges se quieren dividir como si fueran objetos, ¿no? Las criaturas, el de que un día contigo, un día conmigo, y al siguiente día al siguiente año cambiamos las festividades. Sobre eso, explicarles a la gente que pues son etapas, ¿no? No nada más es de que ya estoy divorciado y ya. Miren, así de manera rápida, es muy cierto lo que usted puntualiza. Una cosa es el divorcio necesario y otra las cuestiones o consecuencias inherentes a ese divorcio, como lo pueden ser la existencia de hijos menores de edad o acreedores, o aún siendo mayores de edad con cualquier tipo de discapacidad. Sí. Yo quiero decirle que al admitirse en cualquiera de sus modalidades el divorcio, en expresión de causa o divorcio incausado, y hablo de modalidades porque la puede demandar indistintamente el hombre o la mujer, o pueden promover divorcio incausado de acción conjunta, al advertir el juzgador, el órgano jurisdiccional, la existencia de menores acreedores, inmediatamente y en tutela de los intereses debe fijar o decretar la forma de administración en que los padres deben otorgar, porque si no incurrimos en responsabilidad, ¿sí? De tal manera que generalmente al admitirse las demandas de divorcio incausado se presenta un convenio, y en base a ese convenio el juez estima su libre arbitrio, inicialmente una pensión alimenticia provisional, una forma y términos de guarda y custodia provisional, una forma y términos de convivencia provisional. Si no satisface las formas propuestas, o si es el punto de quiebre, el punto de conflicto entre las partes, vuelvo a reiterar, se pronuncia sentencia sobre el divorcio necesario e incidentalmente significa que es accesoria, es una cuestión accesoria que depende del juicio principal. Se tendría y se tiene que promover inmediatamente la cuestión definitiva de aseguramiento de alimentos, de guarda y custodia,
y de convivencia, porque si ya se decretó de forma provisional es susceptible de modificarse y aleatoriamente, dependiendo del régimen patrimonial bajo el cual contraigan matrimonio, si fue de sociedad conyugal o bienes mancomunados, como generalmente se conoce, bueno, las partes tendrán que proponer en forma incidental la forma y términos de liquidarse. Volviendo a la cuestión de los menores, no es cosa fácil, pues, porque hay que entender o hay que comprender que innegablemente las consecuencias del divorcio pues son muy difíciles psicológicamente, ¿sí? Y atinadamente, como dice usted, desafortunadamente, una vez disuelto el vínculo matrimonial, ¿sí?, o el papá o la mamá de los menores, ¿sí?, tratan de competir en cuanto a las cuestiones de los menores, en cuanto a su guarda de custodia y convivencia. Y a veces es tanto el encono o el interés que tienen las partes en lastimarse, en sobajarse, que dejan a un lado el interés superior del menor. Y el interés superior del menor, ese debe ser tutelado por el Estado y por el órgano jurisdiccional. Entonces, nosotros como órganos jurisdiccionales en materia familiar, o los que conozcan de materia familiar, independientemente de las propuestas que se hagan y del interés que se denote, tenemos la facultad y obligación, porque si no incurrimos en responsabilidad, de garantizar y ministrar todo lo que convenga al menor, pues así dice el artículo 1 y 4 constitucionales. Entonces, no es una tarea fácil. A veces nosotros tenemos que enfrentarnos a esas cuestiones. Hay varias herramientas que, como ya puntualicé la sesión pasada, pues nosotros, para comprender el entorno de la situación en concreto, porque déjeme decirle que todas las situaciones tienen sus matices diferentes, nosotros tendremos que valorar a los menores. Tenemos la oportunidad de contar con la coadyuvancia, ¿sí?, de órganos administrativos como lo es el DIF, como es el Centro de Psicoterapia, como son todos los auxiliares que la ley establece, ¿sí?, para que nos diagnostiquen el estado de los menores y poder resolver de la manera más favorable a los menores y no favorable a los papás. Así es. Una de las preguntas que nos llegó, juez, fue así como que nos platicaba el caso de la señora. Nos decía, nos pone en la pregunta, nos dice que por qué, si se defiende el interés del menor, por qué cuando ella se divorcia se tuvo que deshacer de la casa donde estaban sus menores hijos, cuando eran por bienes mancomunados, y no resguardar pues a los menores, dar la prioridad a los menores. Ellos estaban viviendo en ese domicilio con ella, porque tuvieron que vender la vivienda. Bueno, mire, es que el hecho es una situación, lo de facto, lo de hecho es una situación, y lo legal es otra. O sea, ahí debe, sin temor a equivocarme, con todo respeto, pues deben agotarse las instancias legales correspondientes. Hay varias leyes o muchas leyes que protegen a los menores y a los grupos vulnerables, como son las mujeres. Sí. Acuérdense que hay una ley de equidad de género, sí, o de perspectiva de género para las mujeres. Hay leyes de protección de los menores. Entonces, le digo con respeto, todo depende del trabajo y el procedimiento que sea llevado bien, adecuadamente por los abogados. Nosotros tenemos mucha facultad, vuelvo a repetir, en tutela de los intereses del menor, pero a veces nos podemos ver un poquito limitados, porque si las partes, que son los padres, a la pregunta expresa que usted me está diciendo, si la madre no tuviera a dónde ir, requiere de ese depósito del domicilio conyugal para sus hijos, lo más normal es que se exija que el padre busque otro depósito. Claro. Pero si es decisión de los padres, porque la cuestión económica y patrimonial desafortunadamente a veces juega mucho en contra. Si hay necesidad de vender ese bien inmueble, pues es voluntad de los papás. Nosotros podríamos poner algún tipo de disposiciones preventivas, pero no son perennes, no son eternas, porque la cuestión patrimonial también hay que tomarse en consideración. Y si los socios, valga la expresión, de los bienes que conforman la sociedad conyugal son los papás y mamás, pues no les está vedado. Ellos, conforme a su voluntad, pueden disolverla. Es cierto, se procura, cuando proponen la forma de disolverla, que no desfavorezcan a los menores, pero al fin y al cabo son derechos de propiedad.
de ellos, de los padres. ¿Sí? Entonces, los padres deben ser atingentes, ¿sí? Solicitar al órgano jurisdiccional y nosotros hacemos, pero si no lo solicitan, entonces a veces sí nos vemos un poquito limitados. Sí. Oiga, otra pregunta, pues, cuando porque hay muchos casos así, que están casados y generan y inician negocios en conjunto, ¿no? Se hacen una sociedad laboral en cuanto a negocios. De igual manera también, si no hay acuerdo, pues también se tiene que repartir esa parte, ¿no? Claro. En cuanto a si se crean empresas o negocios entre mutuos, ¿no? Mire, la sociedad conyugal implica al momento de que se tenga que disolver, sí, una repartición, valga la expresión, tanto de activos como pasivos. O sea, si hay utilidades, si hay productos, se tiene que repartir, pero si hay obligaciones, también se tiene que compartir. En el caso específico es cierto, cuando el matrimonio conforma, independientemente de diversos bienes, algunas empresas, pues las empresas son derechos reales que se tienen que liquidar, que disolver. ¿Cómo se disuelve una sociedad conyugal? Es una pregunta muy interesante. Como las partes lo propongan. Si definitivamente las partes no lo proponen en buenos términos, pues el juzgador, mediante una serie de procedimientos o mecanismos previamente especificados, sí, dicta una resolución sobre liquidación de activos y pasivos. Si las partes no se ponen de acuerdo, tan fácil es como acreditar la existencia de todos los bienes que conformen el acervo hereditario, acreditar los adeudos o gravámenes que se tengan y designar un perito partidor común. Y el perito partidor común da las opciones para liquidar. No es muy difícil, vamos a hablar sencillamente, no es muy difícil. Si hay una sociedad conyugal, ¿sí? Hay tantos activos, tantos pasivos, ¿sí? Cónyuge, vas a recibir tanto de activos, pero vas a desembolsar tanto de pasivos. Si no se ponen de acuerdo, el perito dice, oiga, absorba usted la totalidad del gravamen o absorba usted la totalidad del provecho. Es decir, el hombre le puede decir a la mujer, bueno, yo quiero quedarme con todo, ya está cuantificado la cantidad de los bienes que conforman, yo te los pago y yo me quedo con todo. Viceversa, la mujer si quiere quedar con todos los gananciales, señor, yo te cubro tu 50% y yo soy titular. Cuando no se puede, pues la ley no está rebuscada. La ley dice, oiga, pues el perito ya dijo que hay tantos gravámenes, tantos provechos se van a repartir. Si no, se cuantifica, se reparten los provechos y se pagan los gravámenes al 50% y se acabó. O sea, en ocasiones es un poquito de lógica, pero bueno, ya en lo facto, en la cuestión de práctica, pues a veces por cuestiones, hay que decirlo de los abogados, a veces por cuestiones de las partes, pero pues es a veces tan sencillo, vuelvo a repetir, me quiero quedar con todo, te pago tu 50%, te quieres quedar con todo, me pagas el 50%, no nos ponemos de acuerdo, todo se va a remate, sí, y con el monto pues, se reporta el 50%, si hay algún gravamen, alguna imposición, alguna obligación, pues se descuenta y vámonos. O sea, la ley no es tan rebuscada, nada más que pues a veces la hacen difícil. Sí. Y dejarles en claro, ¿no? Que lo que entra en la sociedad conyugal es lo que se crea entre los dos a partir del matrimonio, porque sí, nos ha tocado muchas personas que también quieren apoderarse de lo que una de las partes hizo antes de contraer el matrimonio. Sí, mire, también la ley es clara, efectivamente, como usted lo dice, abogado, sí, la ley entiende como sociedad conyugal todo aquel cúmulo de bienes, sí, que se logra con el esfuerzo común de las partes, con el esfuerzo común, exceptúa estrictamente la ley lo que no entra en una sociedad conyugal y que previo a la celebración del matrimonio traigan acarreando a alguno de los cónyuges. Si usted trae bienes muebles e inmuebles, sí, adquiridos antes del matrimonio, no entran, salvo que usted hiciera con su cónyuge una capitulación matrimonial y manifestara su intención de que esos bienes van a entrar a la sociedad conyugal. Sí. Pero si no hay capitulación, debe entenderse que los bienes que hayan sido adquiridos antes de la celebración del matrimonio no entran, ni aquellos bienes que se obtengan por parte de los cónyuges por cuestión de donación, herencia o causa fortuita.
esos bienes no entran a la sociedad conyugal por la simple y sencilla razón que se obtienen sin un esfuerzo común. Claro, eso tocó un puntito porque apenas se lo iba a preguntar también, porque me ha tocado también en casos personales que mi clienta quiere pelearle la casa que la mamá le heredó a su pareja. Y le digo que esa parte pues no entra porque yo les digo, no la puedes pelear porque es algo que se le heredado, ¿no? Sí, mire, bueno, a veces hay complejidad en la ley. Si usted me está hablando de sociedad conyugal, ya hemos sido contundentes de lo que generalmente dice la ley. Sí. Pero por otro lado dice, oiga, si ese es un bien propiedad exclusiva del cónyuge, no menos es cierto también que el cónyuge tiene la obligación de proporcionar a los hijos y a la cónyuge alimentos, y dentro del amplio definición de alimentos es una vivienda digna. Entonces, sí, claro, ya no te la puedo afectar como sociedad conyugal, pero para que garantices la vivienda. Sí, a los menores. Son cosas diferentes, son matices diferentes, es de cómo lo encuadre el litigante, de cómo lo encuadren las partes y cómo lo resuelva la autoridad jurisdiccional. Y son casos importantes porque tampoco puede diseñarse la situación de que si yo tengo un bien inmueble que no pertenece a la sociedad conyugal, pero tampoco tengo dónde meter a mis hijos, pues es obvio que la ley tiene que garantizar el interés superior de los menores y garantizar ese domicilio como depósito de los menores. Así es. Entonces, son muchas cosas. Sí, son varias cositas, pero pues son a veces que para nosotros pues son entendibles o son fáciles, pero pues la gente que nos escucha y nos ve, pues son muchas dudas que a veces no son complejas, pero es que la gente, yo siempre he querido y lo he comentado con varios compañeros invitados, que les digo, a veces la gente cree que la ley se basa en lo que ellos quieren, y les digo que no va, o sea, entonces tiene su porqué y para sí. qué. Mire, ese es un tópico muy interesante que usted menciona, abogado. Creo que la profesionalización del abogado y el amplio conocimiento que se adquiere de parte del abogado se ve traducido en el trato que tenga con el justiciable. Es un deber de ética y un deber profesional de los abogados dimensionar las cuestiones legales a su asistido, a su cliente. A ti te corresponde esto, esto y esto, y va a ser muy difícil esto y esto, porque a veces los hacen incubar, valga la expresión, expectativas totalmente contradictorias al derecho. Entonces, hay por ahí en son de media burla, dice, oiga, la ley sí resuelve casos, no endereza jorobados, o sea, no cumple caprichos, porque la ley pues para una parte parecería ser inflexible, dura, incluso injusta, inhumana, y para la otra parte, pues yo quiero puntualizar que pues, ustedes saben la definición del derecho. El derecho es el derecho y la justicia es la justicia. La ley dicta los mecanismos y que a veces pareciera no convenir a alguna de las partes, pero está inspirada pues en el bienestar de la certeza jurídica. Y ya tratándose de menores, bueno, es muy profundo la cuestión de existencia de menores en la cuestión de matrimonio, porque el interés del menor va a prevalecer, incluso, reitero, sobre el interés de las partes. Claro, y en esto entra la parte en la que a veces las personas cuando pelean una pensión alimenticia, que a veces se les hace muy pesado o muy injusto lo que la ley marca que le tiene que dar como pensión en cuanto al porcentaje que dice, a lo mejor le voy a poner el 30% de pensión alimenticia, y la persona le queda mínimo, por decir 600 pesos a la semana. Entonces, a veces ahí la gente no entiende que pues es lo que marca. Mire, lo que pasa es que esa es la triste realidad. Efectivamente, hay cientos o miles de jurisprudencias, de leyes, de tratados, pero se resume en dos cuestiones sencillas que dice nuestro Código Civil. Los alimentos deben ser proporcionados a medida de la necesidad de quien lo recibe y a la posibilidad económica de quien los da. De tal manera que desafortunadamente, y hay que reconocerlo, si nosotros practicáramos o que debemos practicar la valoración socioeconómica de las necesidades de los menores, pues es obvio que van a exceder en demasía a las posibilidades de quien debe dar los alimentos. Y también dice la ley, yo no puedo obligar al deudor alimentario
¿sí? A lo imposible. Vamos, si de un estudio socioeconómico voy a ejemplificar, se determina que un menor de edad necesita para su subsistencia básica, ¿sí? 1,000 pesos, vamos por decir una cantidad, y el papá gana 1,000 pesos o 1,200 pesos, ya representaría que nosotros lo tuviéramos que condenar al 95%, no se puede, 95%. ¿Cuál sería la solución que se tendría que ajustar? Sí, el menor, ¿cómo le decimos nosotros como órgano jurisdiccional o cómo se le hace entender al menor que su padre no tiene posibilidad? Ni modo de decirle al menor, vas a comer una vez por día. No se puede, o sea, pero debemos adecuarnos, o sea, ahí son otros temas que requieren especial quizás reflexión y estudio, porque cuando a los padres no tengan suficiencia económica o para cumplir con las obligaciones alimentarias en toda su totalidad, surge una figura jurídica que es el deber del Estado en que subsidiariamente otorguen o garanticen lo necesario para la supervivencia. Si los padres no tienen solvencia económica suficiente, pues el Estado debe buscar la forma, porque es una obligación constitucional del Estado. Lo que pasa es que pues hay que ser reales, pues el Estado no en todas las ocasiones satisface las expectativas del justiciable, pero debe ser. ¿Por qué? Porque constitucionalmente está marcado. Lo que le quiero decir es que pues se tiene que ajustar las necesidades de los menores, y los padres pues tenemos o tienen que hacer malabares, y es triste reconocerlo, para darle las satisfacciones básicas. Los menores tienen un mundo, ¿sí?, de necesidades, pero algunas son necesidades básicas. ¿Cuál es la necesidad básica de un menor? Pues no morirse de hambre. Sí. ¿Cuál es la necesidad máxima? No sé, según las capacidades que tenga el padre. Que tenga, pues, si usted es muy potentado o tiene mucha gana, pues de dar una vida de primera y hasta holgada a su menor hijo. Claro. Pero si no la tiene, pues la ley no puede seguir, tiene que bajar. Lo que no podemos decirle a los padres es que los menores no coman. Y es una cuestión compleja, y es una cuestión que da mucha pie a la desilusión, vamos a ser reales, por parte de generalmente la mujer que dice, oiga, pues, siempre pongo el mismo ejemplo, gana 1,000 pesos, le da 700, ahí 200 para su partidito de fútbol, para sus comiditas, demanda a la mujer, le ponen un 30-40% según los menores, dice, oiga, pues no, me daba voluntariamente 700 pesos, la ley establece una pensión alimenticia de 400, ¿para qué demandó, señora? Sí. Entonces, son cuestiones que son reales, ¿eh? Sí. Y no quiero decir con eso ni mofarme respetuosamente de la ley ni de la aplicación de la ley, pero son cuestiones que pasan y son cuestiones que hay que analizar. Claro. Y hay que resolver, pues, también con lo que el órgano jurisdiccional tenga a la mano. Yo no puedo obligarle a usted a dar una pensión alimenticia de 2,000 pesos por semana si gana 1,500. Sí, no, imposible. Por más que una valoración socioeconómica me determine que son las necesidades básicas del menor. También hay que atender a que la mujer debe contribuir, pero si la mujer es ama de casa, pues ¿cómo le vamos a hacer? Claro, y entender que si también pues la mujer trabaja, o en cierto momento el hombre que tenga la guardia costera de los menores, pues también recordar que son hijos no nomás de uno, sino de dos. Sí, ¿no? O sea, contribuir en 50 y 50% en cuanto a gastos conlleven, ¿no? Sí, mire, pero es que el potencial económico puede no ser el mismo. ¿Sí? Si la mujer desempeña un trabajo mucho más remunerativo que el hombre, pues ella estará en posibilidades y debe aportar más. Y mi respeto para las mujeres, que la gran mayoría, hay que reconocer, está en ese plan. Qué bueno, felicidades a las mujeres, porque las mujeres, ser madre y ser mujer, generalmente, salvo deshonrosas excepciones, la mujer, mis respetos, porque la mujer, si el hombre da 10 pesos, la mujer da 15 pesos, y a veces parece no ser equitativo, pero son las posibilidades que tiene el hombre, y no podemos exigirle más. Si la mujer tiene más posibilidades, pues claro, ¿a quién no le gustaría como padre, indistintamente padre o madre, darle lo mejor a sus hijos? Nada más que también a veces está vamos a hablar de la actitud dolosa del padre, que teniendo suficiencia, textualmente o literalmente escamotea, defiende el porcentaje que se le ha tumbado la cantidad, pero ahí es
el principio de coercibilidad. Si el juez determina, si yo tengo como órgano jurisdiccional, si la certeza de que tienes medios económicos suficientes, debo obligarte a dar más. Sí. Y eso es en sí las disputas sobre los alimentos, pero si que el juez tenga, el órgano jurisdiccional tenga elementos de certeza, debe todo el tiempo de que los alimentos que proporciona el hombre sean los que satisfagan la realidad de los menores. Eso es lo que se pretende. Sí, claro. Pues de nueva cuenta, son temas que a la gente le importan y tienen muchas dudas, pero pues el tiempo se nos va rapidísimo. Rapidísimo. Igual el podcast es su casa. Cuando usted nos permita volver a tener una participación, pues bienvenido. Le agradezco mucho el día de hoy estar con nosotros nuevamente. Una segunda parte en lo que hemos estado platicando. Si nos pudiese dar una tercera para poder cerrar esto en cuanto a los juzgados familiares, ¿sí? Estaría perfecto que nos aceptara la invitación. Lo dejo para que deje un cierre suyo. Bien. Yo estoy a sus órdenes. Me es muy grato, muy benéfico, pues ya, sí. Reitero, ya tengo 30 años y me gusta la materia. Es una materia que tiene mucho contacto con la realidad social. Yo sé que hay miles y miles de dudas, miles o cientos de recriminaciones. Pues sí, el trabajo de juez no es fácil, quiero decirles, y tratamos todo el tiempo de actuar con la mayor profesionalización. Hay que entender que la impartición de la justicia como actividad humana pues no es perfecta, sí. Pero tratamos de actuar con la probidad y con la legalidad que más se pueda. Yo estoy a sus órdenes. Claro que ya me pondré de acuerdo con usted, abogado. Les agradezco a todo el auditorio que nos está escuchando, que nos está yendo en estos momentos o que posiblemente nos va a escuchar, y reitero, estoy a sus órdenes cuando así me lo permita este espacio y la labor y lo permitan, con todo el gusto del mundo, abogado. Le mando un saludo a todos los espectadores, a todos los seguidores de este órgano de información, y reitero, estamos a sus órdenes porque son temas que como sociedad nos interesan y todos debemos contribuir, aunque sea desde el punto de vista de opinión, cuando no el punto de vista profesional, tanto del órgano jurisdiccional como del abogado litigante, pero más de la sociedad. Sí, claro que sí. Por su tiempo, y quedo a sus órdenes. Ya me pondré de acuerdo con usted con todo el gusto. Gracias, pues le damos las gracias pues a nuestros amigos de YouTube, de Facebook y nuestros amigos radioescuchas de la radio como tú, de Lerdo Durango, y recuerda que en Sin Voz, tu voz cuenta. Gracias.